Mi nombre es Ismael Sierra, del pueblo de Tucano, y trabajo en la Secretaría de Cultura. Hoy traigo una historia del mundo espiritual. Resulta que cuando nuestros antepasados llegaron a este mundo y la selva no estaba poblada, muchos pueblos había acabado de llegar, como los cubeos y poblados de la Amazonía, otros tribus como Yeral, Tupí, todo eso. Entonces alguna parte era baldío, y esos baldíos existía los mundos espirituales, lo que nosotros los tucanos le llamamos sitios sagrados. Los sitios sagrados son donde uno puede ir con permiso. Un rezador pide permiso para poder entrar a visitar por medio de su sueño y concentración mental. Eso es lo que hace el paye, el rezador. Resulta que en el mundo de la selva existen 7 mundos espirituales. El mundo de los malinos, el mundo de los árboles, el mundo de los animales, de los huevíparos y del mundo ¿cómo que llama? Del guío, todo lo que es todos esos animales pequeños, y del mundo de microbios. Ese es el mundo de microbios más peligroso. Entonces, por lo tanto, cuando ella empezara a hacer maloquitas, tenía ya construido sus malocas, sus charas, los niños tenían que ser rezados por un común, y esa era que protegía para que los espíritus malignos no aparecieran y los robaran, ¿sí? En el mundo espiritual de los malignos hay mundos que es lo que nosotros llamamos Vearan. Vearan son espíritus que roban a la gente, que puede tener hasta 2 o 3 meses, y la persona se va convirtiendo con el humor de ellos, con el olor que tiene ellos, se convierte como ellos, a los 4 o 5 meses ya se queda en ese mundo. Ya no muere, pero se quedan allá, no vuelve tampoco en su maloquita. Entonces, por lo tanto, cuando ya establecieron con su maloca, nuestro antepasado rezaba alrededor de maloca, protegían los caminos, protegían los caños, las lagunas, a los puertos para que los niños bañaran. Y un día ya estaba yo establecido, tenía sus cultivos, todo eso. Entonces los malignos salían, porque estaban protegidos, empezaban a mirar. Nadie lo miraba, pero ellos llegaban detrás de la maloca y llegaban ahí, lo ponían a espiar. Pero entonces cuando uno iba a ir, uno no podía ir, que no puede decir nadie que si va a ir a pescar, no llamar por nombre. Simplemente hablar despacio, calladito, decir: Marco, vamos a ir esta noche a pescar. Pues si yo le decía de lejos: Marco, vamos a ir a pescar. ¿Vamos a qué hora? A la 1 de la mañana, a Zagallar. Y el Madrimonte llegaba por la noche y lo levantaba: Marco, despiertas. O llegaba en la cama, porque un malino no hay puerta, para un malino no hay puerta, no hay ¿cómo que llama? No hay solares, no hay nada. Él se mete donde está, llega ya aparece. Entonces lo despertaba, lo llevaba. Un día un muchacho, un señor, le dijo a un amigo de él, dijo: oiga, vamos a ir a pescar. ¿Sí? Ah, no. Entonces dijo: ¿qué hora vamos a ir? Vámonos a las 11. ¿Sí? Y a las 11 quedaron de ir, y yo creo que el marino y el espíritu malo, o Madrimonte, era Madrimonte que había escuchado y estaba pendiente de la levantada del muchacho, o ir a levantar al muchacho para poder robarla antes que llegara la persona, sin anticiparlo para poder llevarlos a otro mundo a él. Entonces, y en ese mismo día antes, una muchacha de 14 años, estaba en el primer periodo. Entonces la china estaba rezada y estaba adentro de una reja que nosotros llamamos imisa, y lo habían rezado, ella estaba con su comidita y estaba sacando piejos la china adentro. Entonces el muchacho que había invitado se levantó, dijo, fue a coger el chinchorrito de él y miró que no estaba. Dijo: pero esta sinvergüenza, ¿para dónde se fue? Pero quedamos de irnos a las 10. Y empezó a darse, salió de la maloca, fue a hacer sus necesidades, fue a orinar y regresó. Dijo: ¿dónde estará? Fue a vuelta, bebía hasta la otra vez en la pieza. Pasando
Hay una otra, como la Maloca en ese tiempo, era como un apartamento, tenía cada familia, tenía su piecita, y la salida atrás. Resulta que la china estaba atrás también, de ahí de la Maloca, sacando piojos. Estaba sacando piojos con su luz, con esos tiempos ellos alumbraba con breo natural. Entonces estaba ahí, y el espíritu ya había escuchado que el muchacho, el amigo, le había invitado y estaba esperando también a él, ¿sí? Y se fue el espíritu, seguro se embobó porque la china estaba sacando piojo y el espíritu gigante llegó, el madrimote se paró ahí, estaba mirando ahí. Entonces el amigo de él pensó que era Marco, pongamos un ejemplo, Marcos, que ir yo y coger a Marco, dijo, este braco, ¿qué hace? Mira, está más todavía ya oyendo a la china ahí. Dijo, voy a coger las bolas de él. Se fue detrás de él. Como en ese tiempo ellos no tenían ni ropa, era con puro guayuquito. No tenías un guayuco, lo tapabas, sino lo que nosotros tenemos, lo que uno tiene el hombre, pues con una cintica aquí. Y fue, esa guayuco era hecha de un palo, de una cáscara especial. Eso lo machuca y lo hacían muy bien de colores. Entonces cada uno colocaba. Y el resto chino, cuando era más niño no tenía ni guayuco, ya eran ya mayor de edad, cuando ya tenían vellos y todo eso. Y lo mismo la china, cuando después de menstruación, el resto era así, normal, eso era así. Y nunca la gente en ese tiempo era mal pensado, malintencionado, nada, todo era la gente pura, muy decente, muy educada, todo eso, con respeto en ese tiempo. Entonces, dijo este berraco, le voy a respetearlo a este berraco. Se fue allá y él estaba agachado parado, como un madrimote, me dirá por ahí unos con 80 o 2 metros, pongámosle más, hasta 2 metros de larguito. Estaba parado así, cogido entre paredes de la Maloca, mirando a la china estaba adentro. Y fue, le cogió las bolas de él y sintió que los vellos de él era como una espina de patabá. Cuando él le cogió, el diablo se embejucó y cuando él se volteó, claro, era la persona y el arranca ese man. Y entonces el muchacho, el joven, empezó a gritar, ojalá, madrimote lo va a coger, madrimote no va a coger. Y toda la Maloca salió, hasta la china se levantó y salieron, y ese se metió, fue partiendo los palos y para la selva, porque la Maloca, en ese tiempo la Maloca no era como comunidades que tiene, era una sola Maloca, si era harta familia, había 2 Malocas, si era muchísimas, 3 Malocas, hasta 4 Malocas tenía una comunidad. Y entonces, ahorita, esas cosas, los payés como está acabando también, ya no hay payés buenos. Ahorita hay payés mentirosos, eso le echan muchas mentiras. Ya vive como el estilo de ¿cómo es que llama? Todos los trabajos que ellos quieren curar es cuestión de billete. Hay gente que pide 2 millones, 3 millones. Antiguamente eso, con muy payé, era servidor de su comunidad. El paciente, el papá del paciente, el papá de la mamá de la enferma, llevaba su comida, su cazabe, su harina o pescado, o una canoa, o un colador, todo eso lo arreglaba. Ese era el pago que ellos hacían como agradecimiento. Los payés, como era servidor de su comunidad, payé era como un médico y él como era como un enfermero profesional. Simplemente el payé llegaba y decía, usted tiene esta enfermedad, tiene esto postizo o tiene una enfermedad natural. O eso es de haber usted no ha hecho protección desde el mundo espiritual. Vamos a hacer eso, recen esto. Entonces el que cuidaba, el que protegía, el que decía que duele todavía, cómo está usted, se iba cuidando, el que daba la salida y alta, qué tiene que comer, qué no tiene que comer, era el común. Entonces, en este momento se está volviendo, estamos llegando a otra era, porque acá hay muchos cambios de la humanidad, de las personas, de todas clases, y hasta el mundo espiritual se está cambiando. Ustedes se dan cuenta cuando los blancos dicen cambio climático, pero nosotros estamos mirando que los tucanos, los pensadores estamos mirando que viene todo el mundo evolucionando, porque con el tiempo, 2, 3 siglos más, todo esto se va a acabar o viene otra generación. Así se ha cambiado siglo, milenio, la humanidad donde nosotros estamos y ocupamos en este momento.